La historia se centra en la vida de Wakana Gojo, un estudiante huérfano que fue criado por su abuelo, un artesano de muñecas Hina, quien inspiró a convertirse en Kachira-chi. Esto significa que el artesano es el encargado de hacer las cabezas de la muñeca Hina, pero en particular a él solamente le fascina una, tanto que antes de dormir tiene que sobarle el pelo, como tú a tu mascota. Entonces Wakana en su tiempo libre se pone a practicar para hacer mucho mejor las muñecas. Él siempre dice que esta palabra solamente la usa cuando es algo muy importante para él. Ambas son realmente hermosas. Las caras de la Hina le quedan horribles. Con los pasos de los años, lo único que ha podido lograr es que la ropa le queda muy bien. Esta no se rinde y lo sigue intentando porque quiere llegar al nivel artístico de su abuelo. Desde pequeño siempre le han dicho que las muñecas solamente son para niños. ¿Te gustan las muñecas? Si son para niñas, eres un niño. Mis padres me decían lo mismo, pero el primer encuentro que tuve con una muñeca fue bien romántico. Y ha preferido quedarse en el anonimato. En un rincón de su salón de clase. Pero esta soledad deja de existir cuando conoce a Ricky Martin. Hola, Goyo. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? A Marin Kitagawa, que es la chica más popular del salón y que está bien mamadísima. Pero cuando se burlan de lo que le gusta, lo manda a volar. Tú eres patético. Un día se enteró de que Wakana sabe coser y le pidió que le ayudase a hacer sus trajes de cosplay de Chizu Kukoroi, un personaje de mayores de 18 que está en tendencia. Como ella no se burla de las cosas que le gusta a Wakana, él la acepta. El día siguiente, sin importar que era sábado, ella llega a la casa del prota para que le tomes la medida, donde vimos al prota sufriendo todo el capítulo para que el ganso no se le saliera del pantalón. Cuando terminaron de tomar las medidas, ella le presta los juegos para que Wakana estudie la ropa que tiene que hacerle. Más tarde llega el abuelo y va a saludar a su nieto y se sorprende a escuchar todo volumen unos sonidos de gemidos. Lo más impactante para el abuelo fue que este le saludó descaradamente sin importarle que estuviera jugando juegos por nosotros. Hola, la cena está lista. Es que me da risa porque es como que si el abuelo pensara: mi nieto se ha convertido en maníaco sensual. ¡No! Luego vemos que el prota, para que los amigos de Marin no piensen mal de ella por ser amigo de un fracasado como el prota, Pobre cosita fea. estuvo evitándola todo el día. Pero esta le dice que se deje de mamadas y que no le importa lo que la gente piense de ella. Luego pasaron algunos sucesos no tan importantes, como que salieron de compra para los preparativos de cosplay y hicieron algunas cosas de pareja. Luego vemos a Marin, que estaba bien agradecida con Wakanda por haber cumplido su sueño de lucir un cosplay profesional de su personaje favorito. En el festival de cosplay sucede un problema con el traje y es que era demasiado caliente, a lo que Marin le da un ataque de calor y las comienzan a sudarle como si fuera un manantial, a lo que deben de irse. Cuando van de camino, Wakana le dice algo medio dormido a Marin. Kitagawa, tú realmente eres hermosa. Lo suficiente para enamorar totalmente a Marin. Luego, Marin conoce a la abuela del prota y este se pone feliz de saber que su nieto no es un pervertido. Le explica que estaba trabajando con su amiga en unos vestidos para su cosplay. Un día llega a la casa de Wakanda una loli que, como estaba mojada, el abuelo la deja pasar para que se dé un baño y se ponga la ropa de Wakanda. Cuando el prota se dirige al baño, la loli se sorprende y cae en una posición que ni este personaje en su más potencia. Resulta que esta chica llamada Sahune Inoue, o como se llame, es nada más y nada menos que un cosplay favorito de Mari, y esta loli quedó sorprendida cuando vio el primer cosplay que le hizo el protagonista, así que decidió acosarlo para saber dónde vivía y pedirle que le hiciera un cosplay, a lo que el protagonista acepta y comienzan a trabajar con un cosplay de un anime que parece de niño pero que no lo es. Vemos que el protagonista y Mari están en la playa y cuando uno cree que va a suceder algo interesante, siempre termina igual, sin pasar nada. Luego volvieron a verse con la loli y su hermana menor, la cual tiene unos extra melonazos que, como dicen en mi país, si te agarro la macaste. Esta le enseñó a nuestro prota a usar la cámara profesional, pero cuando Wakana ve que valen un riñón y la mitad del otro, deciden seguir tomando las fotos con su móvil. Entonces se fueron los cuatro a ver el estudio que habían alquilado, el cual no era más que un hospital abandonado, y vemos a la loli muerta de miedo. Así que el prota se pone a trabajar en los trajes, incluyendo a Ede Chinhu, ya que nos enteramos que quería hacer cosplay
él, pero no tenía presupuesto para ello. Pero el prota le ayuda a conseguir los materiales a coste bajo. Shinjo apareció como Soma, uno de los personajes masculinos del anime, ya que a ella le fascina este personaje y cuando Mari y la Loli la vieron quedaron fascinadas. Se tomaron muchas fotos y se divirtieron hasta que los melones de Shinjo dijeron sáquenme de aquí. Pero por lo menos ya habían completado la sesión de fotos, así que todo fue un éxito. Luego vemos otro cosplay llamado Verónica. Este no tiene tanta relevancia porque nunca pudimos ver a Mari lucir este personaje, pero lo que sí pasa es que el protagonista rechaza la idea de verla con 3 pedazos de telas cosidos. Lo difícil para el pobrecito es que iba a tener que verla en cuera y esto implicaría jalarse el ganso más de 5 veces. En el próximo cosplay sería de un personaje llamado Rain. Es una loli demonio en Kulalé, el cual Marin aprovecharía para sacar fotos en un estudio que encontró por internet, pero resultó ser un hotel. Luego de varias fotos, el protagonista con su instinto animal la pone en una posición que si no es por el teléfono hubieran hecho el delicioso. Ya en el último capítulo tenemos a ambos viendo una película de terror, el cual a Mari no le hizo mucha gracia verla. Después se van a un festival donde todo estaba muy romántico para cualquiera de declararse a su crush, pero nos quedamos en blanco porque no pasó nada. Esto no era parte del trato. Ya para finalizar, ella estaba en su habitación y lo llama para decirle que si pueden hablar hasta quedarse dormido, ya que vio la segunda parte de la película y ahora con cualquier ruidito se caga de miedo. Y fin. Un saludo para Senpai Chiquito, gracias por ver nuestros videos. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y déjame tu like.